Comunidad Católica Virtual. Les presento el tema: un corazón contrito y humillado. Shalom, hermanos, bienvenidos, la paz del Señor. Hoy es viernes 19 de febrero. La liturgia de este día nos propone en el Salmo responsorial el Salmo 51. Vamos a leer los versículos del 3 al 6 y del 18 al 19. Este es el Salmo responsorial de este día. Y dice así la Escritura: Ten piedad de mí, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco. Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco. Mi pecado sin cesar está delante de mí. Contra ti solo he pecado. Lo malo a tus ojos lo cometí. Porque aparezca tu justicia cuando hablas y tu victoria cuando juzgas. Pues no te agrada el sacrificio. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Oh Dios, tú no lo desprecias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, el Salmo 51 es un salmo que escribió el rey David en una circunstancia muy particular, después de haber cometido él una falta muy grave. El rey David, ya sabemos, es reconocido por ser uno de los grandes reyes del pueblo judío. Y por cierto, Dios dijo de David una frase muy bonita. Dijo que tenía el corazón, que el corazón de David era según el corazón de Dios. Algo muy lindo. Es decir, esto nos hace entender que David era amigo de Dios, que David tenía una relación profunda con Dios. Ustedes recuerdan a David, el rey, pero para llegar a ser rey, David tuvo que demostrar su valentía, su temple, su decisión. Él era creyente en Dios, confiado en Dios. David era un trovador, era un músico, David era un compositor de canciones para el Señor. Todas estas cualidades del rey David, que en ese momento no era rey, nos hace entender que David tenía una relación hermosa y profunda con Dios, algo que le llevaba a él a componer alabanzas, a componer salmos, a estar pensando tantas cosas hermosas, y venía la inspiración, que era inspiración que el mismo Espíritu Santo de Dios le daba para hablarle y decirle cosas, para alabar, digamos, en una sola palabra, para alabar a Dios. Por eso es que hay salmos tan hermosos como aquel que cantamos nosotros. Bueno, ahora se le compuso música, pero dice: ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Y muchos, bueno, todos los salmos han sido compuestos en su mayoría por el rey David, gran compositor, gran músico, gran servidor de Dios. Pero David cometió un grave error siendo él ya rey. Y es que se dejó llevar por sus pasiones, le gustó una mujer casada, y no solamente le gustó y buscó la manera de estar con ella, de cometer adulterio. Él cometió adulterio, pero no solo cometió adulterio, también se convirtió en asesino, porque el esposo de esta mujer
era un guerrero, un servidor del rey, un servidor de David. Pues él, aprovechándose del cargo, no sé si esto le va a sonar parecido, conocido, no sé si esto sucede en mi país nada más o sucederá en otros países, cualquier parecido es pura coincidencia. Resulta que David era el rey, David ocupó sus influencias, David hizo terrorismo de Estado porque él mandó a matar, a asesinar a Urías. Urías era servidor, era un soldado. Él lo mandó a asesinar porque le gustaba la esposa de Urías, y no solamente traicionó a Dios cometiendo adulterio con la mujer de Urías, sino que además, para tapar su pecado, porque la mujer de Urías quedó embarazada. Y en ese momento el rey David dijo: la única manera de deshacerme de este problema es mandando a matar a Urías. Entonces hizo terrorismo de Estado, ocupando sus influencias, el poder, el ejército, etcétera. Hizo que mataran a Urías, logró su cometido. Pues bien, este gran servidor de Dios, este gran hombre, este gran rey, era pecador también, y de los pecadores cometiendo cosas abominables, atroces. Pues él, al sentirse descubierto, al sentirse que para Dios no quedaba oculto su pecado, porque Dios se lo mandó a decir, Dios le mandó a decir al rey David su pecado. A través del profeta Natán se presentó el profeta y le dijo: este es tu pecado. Es que David, delante de él llevaban los casos para que él juzgara. No solamente era rey, también era juez. Pues llegaba la gente con sus casos y él resolvía. Pues el profeta Natán llegó donde David y le dijo: mira, hay un problema. Hay un hombre que solamente tiene una oveja y hay otro que tiene miles de ovejas. Pues resulta que el que tiene miles de ovejas le robó, le quitó la única oveja que tenía aquel hombre pobre. El rey David se indignó y dijo: ¿quién es ese? El que hizo algo así merece morir, dijo David. Entonces el profeta Natán, que Dios había enviado justamente para esto, le dijo: ese hombre que merece morir eres tú. Ahí él se sintió descubierto, ahí él se sintió su pecado brotó, ya no fue oculto, Dios lo conocía. Esto es interesante, hermano. Cualquier cosa que nosotros hacemos y que nos da vergüenza, que nos da pena, que nos ocultamos, todo aquello que nosotros le llamamos pecado, está oculto a la sociedad quizás. Está oculto para los que nos rodean, pero para Dios no hay nada oculto. El pecado que cometemos, Dios lo conoce. Pues en estas circunstancias el rey David reconoce su pecado, y de ahí es donde nace este hermosísimo salmo que hoy estamos leyendo. Esto es un tesoro, hermano, tesoro para aquellos que quieren reconocer su pecado y que quieren volverse a Dios. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, según tu amor. Ay, es que, hermanos, el pecador no puede más que acogerse al gran amor de Dios. Es que no hay otra salida para el pecador más que reconocer que lo único que le puede perdonar sus pecados, que el único que puede entender su naturaleza pecadora es Dios, porque Dios es amor. Y agrega el rey David diciendo: por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado purifícame. Solo Dios puede borrar los pecados. Solo Cristo Jesús puede perdonar tus pecados, mis pecados. Ya lo ha hecho en la cruz del Calvario.
Ahora nos corresponde, bueno, la parte de Dios ya está completa, realizada. Hace 2000 años Él murió por ti y por mí, nos ha salvado. No hay nada más que hacer. Bueno, de parte de Dios, Él ha hecho su plan. Ahora nos toca a nosotros responder. ¿Y cómo tenemos que responder? Con soberbia, con indiferencia. ¿Cómo vas a responder al llamado de Dios? Si Dios te está diciendo hoy, quizás a través de esta palabra, tu pecado es algo que yo conozco, dice el Señor. ¿Tú crees que me engañas? A Dios nadie lo engaña. ¿Tú crees que te ocultas? De Dios nadie se oculta. ¿Tú crees que eres campeón porque nadie conoce las maldades que tú haces? Eso dices tú. ¿Tú crees que eres el más inteligente del mundo porque haces trampas, engañas, bueno, quién sabe cuántas cosas? Y tú crees que nadie se da cuenta. Eso dices tú, cuando para Dios nosotros somos tan necesitados, tan pobres, que Él ha querido y es el único que tiene poder para perdonarnos. Hermano, hermana, jovencito, jovencita, tú que estás escuchando, quizás de casualidad estás escuchando estas palabras, ¿por qué no te vuelves a Dios? ¿Qué te impide dejar de arrastrarte? ¿Qué te impide dejar de estar en el lodo, en la podredumbre? ¿Qué te impide dejar tus drogas? ¿Qué te impide dejar tu pecado? ¿Qué te impide dejar todo eso que te separa de Dios, todo eso que te esclaviza, todo eso que te atormenta, todo eso que te destruye? ¿Qué te cuesta? Si solamente tienes que mirar al Señor. Basta con volver la mirada hacia arriba. Esta es una frase de Carlo Acutis, que el pecador basta con elevar los ojos al cielo y mirar a su Señor para dejar su pecado. Hermano, sigue diciendo el versículo 5, el rey David sigue diciendo, pues yo mi delito bien lo conozco, mi pecado sin cesar está delante de mí. Contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. Hermanos, es importante que tú reconozcas tu pecado. Y esto tiene que ver con no echarle la culpa a nadie más. Es que yo soy mala gente porque yo no tuve papá. Deja de echarle la culpa a aquel que ni siquiera se hizo cargo de ti. Es que yo soy mala gente porque a mí nadie me orientó, mi papá y mi mamá nunca estuvieron para mí. Deja de escudarte en esas cosas. Es que yo soy una persona emocionalmente inestable porque cuando yo estaba pequeño sufrí maltrato. Deja de escudarte en esas cosas. Dios te conoce. El Señor lo que te dice es, conviértete, reconoce tu pecado. Es que si no reconoces tu pecado, entonces Dios no puede llenarte de su vida. Si no reconoces tu pecado, Dios no puede hacer nada por ti, porque le estás impidiendo a Dios liberarte. Eres esclavo, pero si eres esclavo necesitas al liberador, se llama Jesús de Nazaret. Él rompe las cadenas del pecado. Y luego agrega el versículo 19, pues no te agrada el sacrificio, si ofrezco un holocausto no lo aceptas. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, pero un corazón soberbio no puede presentarse delante de Dios. ¿Cómo va a pedir perdón a alguien soberbio? ¿Cómo va a pedir perdón a alguien que desprecia a Dios? ¿Cómo va a pedir perdón a alguien que le echa la culpa de sus males a los demás? No, es necesario humillarse. Y esto va para aquellos que somos católicos también. El versículo 18, voy a volver a leerlo. Pues no te agrada el sacrificio, si ofrezco un holocausto no lo aceptas. Lo que la Escritura está diciendo es, las cosas exteriores son importantes. Es decir, los ritos, las celebraciones, la liturgia, todo eso es importante. Pero más aprovecharíamos si
de verdad nuestro corazón estuviera vuelto hacia Dios. ¿Cuántas personas conoce usted que van el domingo a la Eucaristía? Todos los domingos están en misa, pero viven toda su semana como paganos. ¿A cuántos conoce usted así? No me diga, porque pueden ser muchos. Y mejor no me diga, porque quizás usted está en esa lista de los que van a la misa, pero viven como paganos toda su vida. De los que se contentan con cumplir un rito, pero se olvidan que Dios está en el pobre, que Dios está en el necesitado, y que se olvidan de vivir los principios evangélicos, el amor, la compasión, la mansedumbre, y bueno, tantas cosas que en el transcurso de nuestra vida nosotros nos negamos a hacer, a vivir. Entonces nuestra fe se convierte en una fe, como dice el Papa Francisco, en una fe licuada. Ahí hay un montón de ingredientes ahí que no corresponden a la receta. La receta que el Señor nos está dando hoy en esta Cuaresma es: pide perdón, conviértete de tu pecado. Esa es la receta. Pero nosotros queremos agregar otras cosas que no van. La fe no es así. Así que, hermanos, sigamos el ejemplo que hoy a través de este Salmo 51 nos da uno de los más grandes reyes. ¿Sabes qué? La buena noticia, tú y yo desde el bautismo somos reyes. En eso nos parecemos al rey David. También nosotros somos reyes. Pero hay otra cosa que nos parecemos al rey David, y es que también, igual que el rey David, nosotros somos pecadores. Yo deseo que el Señor te dé un corazón contrito y humillado, y que la gracia de Dios te llene para que reconozcas que necesitas del Señor. Que el Señor te bendiga. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis ruega por nosotros.